del problema es la parte de una tesis, un proyecto o un trabajo de investigación en la cual se expone un asunto o cuestión que se tiene como objetivo aclarar. Esto se sabe principalmente cuando encontramos que no existe una respuesta corpus de investigación científica para el hecho o fenómeno específico. Esto quiere decir que no hay una parte o una recopilación de dichos datos. Esto va de lo general a lo particular, pues parte de una interrogante que engloba un problema, que luego irá siendo abordado por parte. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues esta define, afine y estructura de manera más formal la idea que mueve a la investigación. 1. Relacionar el problema de investigación. 2. Distribuir situaciones importantes para la fundamentación del problema de investigación. 3. Definir el propósito de la investigación. 4. Justificar la necesidad de realizar la investigación. 5. Presentar algunos datos que contribuyan a definir la investigación en proceso. Los elementos del planteamiento del problema de investigación son la determinación del problema, objetivos de la investigación, preguntas de investigación y justificación de la investigación. Como primero, para formular el planteamiento del problema se recomienda hacerlo a través de párrafos, y cada párrafo debe contener como mínimo 10 líneas, quedando a criterio del investigador la cantidad necesaria. Además, debe existir coherencia entre un párrafo y otro, es decir, secuencia y lógica. Su construcción se realiza empleando el método deductivo e inductivo. Se inicia por lo genérico para llegar a lo específico o de forma viceversa. En los criterios debemos mencionar que el problema debe expresarse en una relación entre dos o más conceptos o variables. El problema debe estar formulado como pregunta clara y sin ambigüedad, como por ejemplo, en efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, medible. Para el objetivo de la investigación, en primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Existen dos tipos de objetivos de investigación. Tenemos los objetivos generales, que son aquellos que proporcionan una facilidad al lector, y luego tenemos los objetivos específicos, que se refieren a tareas de más corto alcance, más técnicas y estandarizadas, pero imprescindibles, que serán necesarias para alcanzar los objetivos generales. Además de definirse los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantearse a través de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Plantearlo en forma de pregunta ayudará o tiene la ventaja que podemos colocar el problema de manera más directa, minimizando la distorsión. No siempre en las preguntas se comunicará el problema en su totalidad o en toda su riqueza o contenido. A veces se va a formular el propósito del estudio, aunque las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Las preguntas generales tienen que aclararse para delimitar y encontrar el área del problema. Es necesario justificar el estudio exponiendo sus razones. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido y el propósito debe ser suficientemente fuerte para que se justifique su realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles de ellos son los beneficios que se dirigen a ella. Existen diversas características para el planteamiento del problema, pero las más importantes son qué queremos modificar en nuestro proyecto. Partimos de lo general a lo particular, es decir, bien,
va de lo más grande a lo más chico. Debemos de ser concisos al momento en el que se realiza la redacción, puesto que no debemos llenar con información en exceso. Las ideas deben ir conectadas y no solo al azar, sin coherencia alguna. Uno de los errores más comunes dentro de la problemática del planteamiento del problema son que el planteamiento del problema no debe tratar más de un problema, sino de uno solo. El segundo punto es que no debe asignar una causa, puesto que apenas se indagará acerca del mismo. El tercer punto es que no debe asignar culpas, ya que se debe hacer una serie de investigación antes de asignar una información. El cuarto punto, y por último, el planteamiento del problema no debe asignar alguna solución. ¿Qué es? ¿Cómo se viene dando? ¿Cuáles son las características? ¿Desde cuándo? ¿Cómo ha venido dándose? ¿Qué relación existe entre? ¿Cuál es la relación que se le da entre? ¿Por qué produce efectos en? ¿Cuáles son las causas de? Y por último, ¿qué factores han generado? Dicha tesis fue realizada en la Universidad Iberoamericana y presentada por Sonia Yolanda Rocha Reza, cuyo tema es Pobreza, Socialización y Movilidad Social. Una vez seleccionado el planteamiento del problema, nos ocupamos en identificar los elementos ya antes mencionados en la primera parte del trabajo por nuestra compañera Evelyn, los cuales deben ser integrados para la construcción de un planteamiento del problema de investigación. Una vez ya identificados los elementos mencionados en el punto anterior, en el ejemplo elegido, procederé a mencionar las partes identificadas dentro de la tesis. La determinación del problema como primera herramienta es redactada por la presentadora de la tesis como: la pobreza es una problemática relacionada inminentemente con la carencia, que afecta el nivel de vida de las personas, familias y sociedades. Por encontrarse por debajo de los estándares que rigen en un momento y lugar determinado, poniéndolas en una situación desventajosa, siendo un fenómeno global que traspasa las fronteras. Ahora bien, el objetivo general identificado en esta tesis fue el siguiente. Objetivo general de investigación: el de analizar la movilidad social ascendente y descendente de sujetos en pobreza extrema, pobreza moderada y no pobres, a fin de detectar patrones de socialización. Y como objetivo específico fue el siguiente: analizar las características de los agentes socializadores, así como las características de los modelos de identificación en estos mismos sujetos y comparar los patrones de socialización ligados a la identidad y a la identificación, complementando lo anterior mediante una comparación de aspectos psicológicos y sociales de los sujetos con movilidad ascendente respecto a los descendentes. Al igual, en esta tesis, para cubrir estos objetivos se emplea una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. Como pregunta número 1, tenemos ¿qué efectos produce? Voy a citar una parte de la tesis que viene en la introducción, donde dice que afecta el nivel de la vida de las personas, familias y sociedades por encontrarse por debajo de los estándares que rigen en un momento y lugar determinado, pueden darles en situación desventajosa. Luego reitera de forma más amplia este tema en el capítulo número 1, que tiene como título Pobreza. La número 2 tenemos ¿de qué manera influye? Esta pregunta nos la responde de manera amplia también en el capítulo número 1, en la parte de tipos de pobreza, donde dice que
que las personas que padecen pobreza no son capaces ni siquiera de solventar los gastos de una canasta básica que satisfaga sus necesidades alimentarias esenciales. La pregunta número 3 nos dice ¿en qué medida favorece? En esta parte del tema que estamos tratando no representa ningún favorecimiento en ningún aspecto, puesto que es un problema social. La tesis analiza un problema social y lo maneja como tal. Y como justificación de la investigación, lo que se quiere es que todos los elementos en conjunto posibiliten el planteamiento fundamentado de propuestas que apoyen a los programas gubernamentales en beneficio de los grupos más desprotegidos, complementándose de lo que se ha hecho en los programas de combate a la pobreza, en programas que ayuden a la sociedad, dado a que no ha sido tomado en cuenta muchos factores importantes como lo son el psicológico.